Este es un sábado maravilloso, es un sábado de mucho gozo, porque este sábado estamos celebrando 70 años de la fundación del Club de Conquistadores en nuestra querida Iglesia Adventista. Aquí en El Salvador fue el pastor Orley Ford junto con su esposa en la década del 50 que implementaron, que fundaron el Club de Conquistadores. La hermana Lillian Ford fue una guía mayor muy activa que motivó a nuestros jóvenes a llevar adelante este mensaje. Así que nosotros en El Salvador no fuimos la excepción, al igual que la Iglesia Mundial. Ya tenemos 70 años de tener también conquistadores en nuestra patria. Es interesante el corto eslogan que la Conferencia General escogió en esta ocasión para celebrar el 70 aniversario del Club de Conquistadores. Reconciliados. Y yo esta mañana quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, un tema que yo he titulado Reconciliados los dos pródigos. Y de eso vamos a estudiar esta mañana. Voy a invitarles ahora, queridos hermanos, a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Colosenses. Colosenses, el capítulo 1, verso 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22. Dice la palabra del Señor. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. La palabra reconciliar significa, si la buscamos en un diccionario encontraremos un significado muy lindo. Significa volver a la amistad. Significa volver a estar unidos. En otras palabras, estar reconciliados es regresar a un momento previo, regresar a la amistad, regresar a las buenas relaciones. Reconciliados. Este 70 aniversario es un llamado para los conquistadores, para los guías mayores, para la iglesia en general, a que participemos del ministerio de la reconciliación y que también nosotros nos reconciliemos con el Señor. Para poder estudiar y entender un poco más esta temática, yo voy a invitarles a todos a que abran sus Biblias en el libro de San Lucas, el capítulo 15. Vamos a estudiar la parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo es la parábola más conocida del Señor Jesús, la que más se ha leído, la que más se ha predicado. Pero esta mañana vamos a aprovechar nosotros para entender lo que es la reconciliación y qué grandes beneficios puede traer para nuestra vida. San Lucas, el capítulo 15. Y vamos nosotros a iniciar en el versículo 11. Vamos a aprender algunas cosas interesantes. Saben que antes de comenzar a leer la palabra pródigo, no sé a ustedes, generalmente cuando pensamos en la palabra pródigo pensamos en una persona mala, porque nos acordamos del hijo pródigo de esta parábola. Pero la palabra pródigo nosotros la buscamos en el diccionario de la Real Academia Española y vamos a encontrar 4 definiciones muy lindas de pródigo. Bueno, la primera no tan linda, ¿verdad? Dice la primera definición, dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. O sea, según el diccionario, un pródigo es alguien que gasta irrazonablemente su dinero, sus ganancias, todo lo que tiene. Pero también dice que un pródigo es, y esta es una definición un poco más fuerte, es el que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. O sea, desprecia la vida, desprecia lo estimable. La tercera definición que da de pródigo es muy dadivoso. Mire qué interesante, es contrapuesto, ¿verdad?
Mientras que en la primera definición habla de un derrochador, de alguien que no aprecia la vida, en esta otra definición se está hablando de alguien que es dadivoso, que es bondadoso. Y dice la cuarta definición que tiene o produce una gran cantidad de algo. En otras palabras, un pródigo es alguien que da a manos llenas y puede gastar de sí mismo o simplemente ser generoso hacia otro. Todos son aplicables a nuestro propósito de estudio. Todas esas definiciones del concepto pródigo son aplicables a nuestro propósito de estudio de esta ocasión. Y algo interesante que yo quisiera que notáramos nosotros esta mañana, que quizás en alguna ocasión ustedes ya lo escucharon y si no lo han escuchado, pues hoy va a ser nuevo para todos, es que en la parábola del hijo pródigo en realidad hay dos hijos pródigos. No hay uno, hay dos. Son dos los pródigos que aparecen en esta parábola y hoy vamos a entender la diferencia entre uno y el otro a través de la reconciliación. El comentario bíblico adventista, hablando de los dos hijos que aparecen en esta parábola, dice lo siguiente: el hijo menor representa en la parábola a los publicanos y a los pecadores. Está hablando a aquellos que eran tomados como de menos completamente en la sociedad judía. Pero luego dice, y el mayor a los escribas y a los fariseos, otro grupo de pecadores. En otras palabras, tanto el hijo mayor como el hijo menor nos representan a todos, pero en una relación cortada, en una relación de separación del Padre Celestial. Comencemos. Podemos encontrar algunas cosas nosotros muy interesantes. Veamos en primer lugar, en la parábola del hijo pródigo, ambos hijos están expuestos al amor y a la generosidad abundante del Padre. Mire, así comienza el versículo 11 del capítulo 15 de San Lucas. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Los dos eran hijos, los dos estaban en el mismo nivel, los dos eran queridos por sus padres. Yo creo, por los padres que me están viendo o escuchando en este momento, que no hay tesoro más grande que nosotros tengamos que nuestros hijos. ¿O no es así, queridos hermanos? Si usted tiene a su hijo, a su hija allá a la par, ¿no es eso lo que más ama en esta vida? Si por ellos nos desvelamos, trabajamos, por ellos nosotros los padres hacemos todo. Y dice la parábola iniciando que este hombre tenía dos hijos. A los dos los amaba profundamente. Los dos eran importantes para él. Porque en este mundo todos somos importantes para Dios. Estemos en la iglesia, estemos fuera de la iglesia, nos estemos portando mal, nos estemos portando bien, seamos la peor persona de este mundo. Somos hijos de Dios y somos amados de Dios. Nunca lo olvides. No importa en la condición que tú te encuentres en este momento, no olvides que Dios te considera su hijo. Y por lo tanto, Él te prodiga abundantemente su amor y generosidad. Ambos hijos de la parábola son amados por su padre. Son amados de su padre. Ambos hijos fueron y recibieron lo mismo. Voy a invitarles a que leamos el versículo 12. Generalmente el versículo 12 terminamos aplicándoselo solo al hijo que se fue. Pero dice el verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenecen. Y el versículo dice claramente, y les repartió sus bienes. Preguntémonos, a la luz de este versículo, ¿el padre le dio la herencia solo al hijo menor? No. En el mismo momento, él dio la herencia a ambos. Tomó su hacienda y dijo, esto va a ser para mis hijos, y le dio su herencia al hijo menor y le dio su herencia al hijo mayor. Ninguno de ellos fue dejado a un lado. Ambos hijos reciben la herencia, porque lo dice claramente el versículo 12, y les repartió sus bienes. No solamente le dio al hijo menor, le dio también al hijo mayor. Y dice en el verso 31, mire, el verso 31 para mí es, tomando en cuenta que ambos hijos recibieron la herencia, mire lo que dice el verso 31 de siempre San Lucas 15. Y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Siendo honestos, el hijo que recibió más
fue el hijo mayor. Porque el hijo mayor recibió su herencia, pero siguió viviendo en la casa de su padre. Y siguió dependiendo de su padre, quien pagaba el internet, quien pagaba la luz, quien pagaba el agua, pagaba los impuestos, pagaba todo, era el padre. O sea, en otras palabras, el hijo mayor recibe aún más bendición que el hijo menor. No porque el padre no quisiera al hijo menor, sino porque sencillamente conocemos parte de la historia, el hijo menor se fue. Pero ambos hijos, tenemos que recalcar eso, tuvieron la misma bendición del Señor. Ambos hijos estuvieron expuestos al amor de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos ama. El mismo pecado en el que nosotros vivimos hace que nuestros pensamientos se alejen del Padre y creer que Él quizás hasta llega a odiarnos por lo malo que nosotros somos. Pero el Padre nos sigue amando, nos sigue dando oxígeno, nos sigue dando la vida y nos sigue dando la oportunidad de regresar y volver a Él. En esta parábola también nosotros podemos encontrar que cuando reciben la herencia, ambos hijos reciben la bendición, uno de ellos decidió irse de la casa porque no iba a estar muy bien, estarse portando mal, yendo a las fiestas, participando de cosas incorrectas frente al padre. Mientras que el otro decidió ser pródigo, pero en su casa. Veamos el verso 13, siempre de San Lucas 15. Versículo 13 de San Lucas 15. Dice, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí en esta parte es donde los seres humanos nos dividimos. Unos, como el hijo pródigo, decidimos no vivir ante la presencia del Padre. Y nos alejamos del Padre y nos vamos del Padre. Ah, hermanos, todo aquel que se aleja de Dios, todo aquel que está lejos de Dios, está destinado a fracasar. Está destinado a ser infeliz. Está destinado a una vida de perdición. El pobre hijo pródigo que se fue lejos de la presencia del Padre. No podía pecar en frente del Padre. Por lo menos, como decimos nosotros comúnmente aquí en nuestro país, le corría sangre por la cara al muchacho y como iba a andar de perdidito, mejor perdidito afuera, dijo él, no puedo estar enfrente de mi padre. Mientras que el otro muchacho decidió quedarse en casa. ¿Pero en qué condición? Veamos el versículo 29, leamos el verso 29 de San Lucas 15. Pero él respondiendo dijo al padre, tantos años hace que te sirvo. Decide quedarse ante el Padre, pero según él está sirviendo al Padre. Pero es un servicio que no es de amor, es de obligación. ¿A cuántos de los que estamos en la iglesia no nos pasa igual? Guardamos el sábado porque tenemos que hacerlo. Vamos a la iglesia porque tenemos que hacerlo. Participamos de otras actividades en la iglesia porque tenemos que hacerlo. ¿A cuántos de nosotros como hijos de adventistas nos ha tocado ser adventistas o les ha tocado ser adventistas? Pues porque papá es adventista. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Por qué te quedaste en casa? ¿Te has quedado en casa y sirves a tu Señor porque le amas? También en la parábola del hijo pródigo nosotros podemos encontrar que uno desobedeció abiertamente y el otro se cubrió con un manto de obediencia aparente. Lo dice claramente el versículo 13 del capítulo 15 cuando dice, y no muchos días después juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es un pecador abierto. No por eso deja de ser pecador. Qué honesto, qué responsable. No, es un pecador abierto. Se ha ido, se ha alejado de la presencia del Padre. Y hoy en día el mundo le ofrece, no solo a los jóvenes, también a nosotros los adultos, a todas las personas, nos ofrece tantas avenidas para desperdiciar el alma, nuestra vida. Mis queridos hermanos, Dios desea que nosotros tengamos una buena vida en sus manos o de sus manos. El otro muchacho decidió estar en la casa,
y se cubrió nada más de una obediencia aparente. Miremos lo que dice el verso 29 y 30. Pero él respondió y dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Jamás te he desobedecido, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esa era una obediencia aparente. No era realmente obediente. Obedecía solo porque había que hacerlo. En el Club de Conquistadores a nosotros se nos enseña a ser obedientes. Pero esa obediencia que debe nacer del corazón. ¿Saben que hace poco hubo un cambio en el lema de los jóvenes? Antes el lema era: el amor de Cristo nos constriñe. Ahora dice: el amor de Cristo nos motiva. Eso, estamos en una sociedad un poco más light, más moderna. Quizás eso, la gente se ofende con facilidad. Ahora todo ofende a la gente. Y quizás por eso hubo un cambio. Porque la palabra constreñir y la palabra motivar, aunque pareciera ser que como que significan lo mismo, no. La palabra constreñir significa obligar. O sea, literalmente, cuando decimos el amor de Cristo nos constriñe, estamos diciendo el amor de Cristo nos obliga, nos amarra, nos ata. La obediencia al Señor debe emanar de un corazón que está entregado a Cristo. Una obligación que no emana porque el Señor me obliga a mí, sino porque yo me obligo a obedecer. Jesús lo dijo claramente: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Uno desobedeció abiertamente, pero el otro aparentó ser obediente. Pero no era así, hermano. Hay algo. Mire el verso 30, lo que dice. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Algunos teólogos se hacen una pregunta. ¿Cómo sabía el hijo mayor que su hermano había andado en parrandas y con rameras y en prostíbulos? Y un predicador dijo en una ocasión, y quizás no está muy lejos de la realidad, es que lo que pasa, dice, que el hijo mayor conocía las sinvergüenzadas del hijo menor porque él hacía lo mismo, porque anduvo en los mismos prostíbulos, porque anduvo en los mismos antros, porque iba a las mismas discotecas. Aquel se fue lejos a pecar, el otro estaba en la casa de su padre y en las noches se escapaba e iba a hacer lo mismo que hacía el otro. Una obediencia aparente. ¿No nos puede pasar así en la iglesia? Miren qué bonito nos vemos de uniforme, ¿verdad? Así bien lindo. Todos los que usan uniforme, todos los que están ahorita aquí en Zoom están viendo y están con uniforme, se ven guapísimos todos. Qué bellos se ven todos. Sí, nos vemos bien. No, en realidad todos nos vemos bien, hermano. Estamos en el día del Señor, estamos con los hijos del Señor. Pero ¿qué de anoche? ¿Qué estábamos haciendo anoche? ¿Qué estabas haciendo anoche tú? ¿Qué harás hoy en la noche? ¿Qué harás durante la semana? Ambos hijos estaban en desobediencia. Uno lo hacía fuera de la iglesia y otro lo hacía dentro de la iglesia. Por eso el llamado de reconciliación es para todos, para los que están afuera y para los que estamos adentro también. El hijo que se fue a la calle fue despertado por el amor del padre. Mira cómo dice el verso 17. Cuando se halló en una condición extrema, allá con los cerdos, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Fue el amor del padre lo que despertó al hijo de la calle. Volvió en sí: mi padre es bueno con todos, aún con sus jornaleros. ¿Qué hago yo aquí en casa? Y despertó y volvió por ese amor. Pero el hijo de la casa, ni el amor del padre lo despertaba. Mire lo que dice el verso 28. Y entonces se enojó y no quería entrar. Vio a su padre llorando
vio a su padre abrazando al pecador, vio a su padre recibiendo al que estaba perdido, y eso no lo conmovió. Es que es más fácil que el que está afuera vuelva. Es más fácil que el frío quiera calentarse que aquellos que estamos tibios. Por eso lo dice Apocalipsis. Ojalá mejor fuese frío y no tibio. Muchas veces la tibieza y la comodidad en la que vivimos dentro de nuestra iglesia nos impide despertar, nos impide volver a ser cristianos entregados al Señor, nos impide reconciliarnos con nuestro Dios. Mis queridos hermanos, que la condición de miembro no te convierta en una persona tibia. Querido conquistador, querido guía mayor, querido aventurero, hermanos jóvenes de la iglesia, no nos acomodemos a la tibieza espiritual de nuestra iglesia. Ay, es que somos la Odisea, somos los tibios. No. Somos la iglesia que el Señor quiere que sea ferviente, una iglesia reconciliada, porque solo una iglesia reconciliada puede llevar adelante el ministerio de la reconciliación. El de la casa seguía languideciendo en su propio pecado, y ni el amor del Padre lo conmovía a cambiar. Hoy nuestra vida, debido a la pandemia, se ha volcado más a las redes sociales, como un plus a nuestra vida. Hoy es nuestra vida. Y las redes sociales, pues, es el testimonio nuestro también. Conozco a un guía mayor a quien aprecio muchísimo, del oriente del Salvador, muy participativo. Usted lo ve así con su, no, si la banda de él es más grande que la mía, así como 2 veces más ancho y como 3 vueltas y del montón, y será dado a los campamentos y a los jóvenes. Y en su muro podemos ver nosotros fotografías de ese guía mayor, de sus campamentos, de sus reuniones. Pero qué triste es que en el mismo muro de este guía mayor podemos encontrarlo bailando canciones que no agradan al Señor. Bailando en su auto, compartiendo frases que denigran a otras personas. Conozco también otra guía mayor que publica cada una de sus investiduras, cada una de sus clases progresivas alcanzadas, y qué maravilloso se ve con su uniforme y sus carpetas y sus clases alcanzadas. Pero también una jovencita que publica vulgaridades en su muro. Y hablo de guías mayores porque ese es el centro de este tema, pero eso sucede con todos nuestros hermanos, con muchos de nuestros hermanos. Muchos que en la mañana publican Dios te ama y 3 minutos más tarde están maldiciendo al mundo y a la vecina. Estamos en la casa del Padre y ni el amor del Padre nos conmueve a cambiar. Y cuando escuchamos sermones que nos llaman a cambiar, o cuando escuchamos estos llamados de atención, lo que decimos es: ¿a usted qué le importa mi vida? Mi vida es esa parte. Las redes sociales son para eso, para expresarse, para vivir como queramos. Eso es lo que el diablo nos quiere meter en nuestras mentes, oh jóvenes. Por eso el llamado es a reconciliarnos con Dios. Porque esa vida doble, viviendo en la casa del Padre, pero siguiendo los caminos del enemigo, no es la vida que el Padre quiere para nosotros. El de la calle, el hijo pródigo, el que estaba con los cerdos, ese se reconcilió con el Padre. Qué maravilloso fue ese momento. Versículo 22. Miren, cuando el hijo llega, el padre corre, lo abraza y entre lágrimas presiona a su hijo. Es su hijo querido. Ha regresado. Y entonces el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido,
se ha perdido y es hallado. Mi hijo se ha reconciliado. El de la calle se reconcilió. Pero el que estaba en casa era incapaz de reconciliarse inclusive consigo mismo. Miren la amargura y el odio que deja expresar. En el verso 31, el padre le dice, el hijo en el verso 29, en el verso 30, el hijo le dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes en rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, y cuando yo quise un corderito no me lo diste. Y entonces el padre tuvo que decirle, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El problema del hijo mayor es que no era capaz de disfrutar vivir en la casa del Padre. Nos pasa a nosotros. Vamos a la iglesia como zombies. Vamos a la iglesia sin ninguna felicidad. No vivimos nuestro cristianismo, no lo disfrutamos. Ahí está el cordero para que lo podamos tomar y comer. Y quizás como el de la calle preferimos ir a escondidas y comer de lo que el pecado nos ofrece. Estamos en la casa del Padre, pero incapaces de reconciliarnos con el Padre. El último versículo de la parábola termina no con una aseveración, sino más bien con un llamado. Yo haré fiesta. Yo me regocijaré cuando tú que estás muerto decidas estar vivo. Cuando tú que estás perdido decidas reconciliarte. Ese es el llamado del Señor para nosotros en este día. Queridos conquistadores, queridos jóvenes, queridos guías mayores, queridos aventureros, oh querida hermandad, Dios este día desea reconciliarse contigo, desea reconciliarse conmigo. Como estudiamos en Colosenses 1:21, Él ya hizo su parte. Él ya murió en una cruz. Él nos ha dado la bendición por igual para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, al de la calle, al de la iglesia, al que se porta bien, al que se porta mal, nos amó a todos, que su Hijo murió por nosotros. Ahora depende de nosotros encaminarnos a la reconciliación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconciliaos con Dios es el llamado para nosotros en esta mañana. Que nuestra vida reconciliada con el Señor Jesús también sea una vida que ayude a otros a entrar en este ministerio de reconciliación. Que el Señor me les bendiga y que pasen un feliz sábado, queridos hermanos.